Hola a todos y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos con un tema muy importante para todos. Isabella, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy? Hola Manuel, y hola a todos nuestros oyentes. Déjame adivinar, tiene que ver con cuidar nuestras plantas. Exactamente. Hoy vamos a hablar sobre cómo regar las plantas. Es algo que hacemos todos los días, pero no siempre sabemos cómo hacerlo correctamente. Tienes toda la razón. Muchas personas tienen plantas en casa, pero no saben cuándo regarlas o cuánta agua necesitan. Por eso es importante hablar de este tema. Yo tengo muchas plantas en mi apartamento, tengo plantas pequeñas en la cocina, plantas grandes en la sala y también tengo algunas en mi balcón. ¿Y tú, Isabella? ¿Tienes plantas en tu casa? Sí, tengo varias plantas. Me encantan las plantas con flores. Tengo rosas, girasoles y orquídeas. También tengo un pequeño huerto en mi terraza donde cultivo tomates, lechugas y hierbas aromáticas como el romero y la albahaca. ¡Qué maravilla! Yo también quiero tener un huerto algún día. Pero ahora volvamos a nuestro tema. Primero, vamos a hablar sobre cuándo debemos regar las plantas. ¿Cómo sabes que tu planta necesita agua? Bueno, hay varias formas de saberlo. La más simple es tocar la tierra con el dedo. Si la tierra está seca, especialmente en los primeros centímetros, es probable que la planta necesite agua. También puedes notar que las hojas están caídas o que cambian de color. Es un buen consejo. Otra cosa importante es saber que diferentes plantas necesitan diferentes cantidades de agua. No todas las plantas son iguales. Exacto. Por ejemplo, los cactus y las suculentas necesitan muy poca agua, pueden sobrevivir semanas sin agua porque almacenan agua en sus hojas y tallos, pero otras plantas como los helechos necesitan más agua y un ambiente húmedo. Y la cantidad de agua también cambia según la estación del año. En verano, cuando hace más calor, las plantas generalmente necesitan más agua porque el agua se evapora más rápido. Así es. En invierno, muchas plantas entran en un periodo de descanso y necesitan menos agua. También es importante considerar dónde está la planta. Si está en un lugar con mucho sol, probablemente necesite más agua que una planta que está en la sombra. Hay algo más que es muy importante, la hora del día en que regamos las plantas. ¿Cuál crees que es el mejor momento del día para regar las plantas, Isabella? Lo mejor es regar las plantas temprano en la mañana o al atardecer cuando el sol no está muy fuerte. Si regamos las plantas cuando el sol está muy fuerte, el agua en las hojas puede actuar como una lupa y quemar las hojas. Además, el agua se evapora más rápido y no llega bien a las raíces. Exactamente. También es importante regar directamente la tierra y no las hojas o flores de la planta. El agua debe llegar a las raíces, que es donde la planta absorbe el agua y los nutrientes. Otro consejo importante, es mejor regar bien una vez que poco varias veces. Cuando regamos, debemos asegurarnos de que el agua llegue hasta las raíces más profundas. Esto ayuda a que las raíces crezcan fuertes y profundas. Y hablando de cómo regar, ¿qué tipo de agua usas para tus plantas, Isabella? ¿Agua del grifo, agua de lluvia o agua filtrada? Yo uso agua del grifo, pero la dejo reposar un día antes de usarla. Esto ayuda a que el cloro del agua se evapore. Algunas plantas, como las orquídeas, son muy sensibles al cloro y a otros químicos. También recojo agua de lluvia para mis plantas porque es muy buena para ellas. ¡Qué interesante! Yo no sabía lo del agua de lluvia. ¿Y qué me dices de la temperatura del agua? ¿Importa si el agua está fría o caliente? Sí, es importante. Lo mejor es usar agua a temperatura ambiente. El agua muy fría puede ser un shock para las raíces, especialmente en plantas tropicales que están acostumbradas a climas cálidos. Ahora hablemos de algunos errores comunes. Uno que yo cometía mucho era regar en exceso mis plantas. Pensaba que mientras más agua mejor, pero resulta que muchas plantas mueren por exceso de agua. Es cierto, el exceso de agua puede causar que las raíces se pudran. Las raíces necesitan oxígeno y cuando el suelo está constantemente mojado no pueden respirar. Algunas señales de que está regando demasiado son las hojas se vuelven amarillas, aparecen manchas marrones o hay un olor a moho. Otro error es no tener un buen drenaje. Es importante que las macetas tengan agujeros en la base para que el exceso de agua pueda salir. Si no, el agua se acumula en el fondo y las raíces se pudren. Exacto. Y algo relacionado es el plato bajo la maceta. Muchas veces dejamos agua en ese plato y las raíces están constantemente en agua, lo que no es bueno. Siempre debemos vaciar el plato después de regar. ¿Y qué me dices del tamaño de la maceta?
¿Cómo afecta eso al riego? El tamaño de la maceta es muy importante. Una maceta muy grande retiene mucha agua y puede causar que las raíces se pudran. Una maceta muy pequeña significa que tendrás que regar más frecuentemente porque la tierra se secará más rápido. Hay tantas cosas que considerar. Yo uso un sistema de riego por goteo para algunas de mis plantas. Funciona muy bien cuando tengo que salir de viaje. Esos sistemas son muy útiles. También hay macetas con autorriego que tienen un depósito de agua en la base. Son perfectas para personas ocupadas o que viajan mucho, pero aún así es importante revisar regularmente tus plantas para asegurarte de que están bien. Y no olvidemos la importancia de los nutrientes. El agua sola no es suficiente. Las plantas necesitan nutrientes que normalmente obtendrían del suelo. Por eso es importante cambiar la tierra de las macetas cada cierto tiempo o añadir fertilizante. Es un buen punto. El fertilizante es como las vitaminas para las plantas. Pero también aquí hay que tener cuidado de no excederse. Demasiado fertilizante puede quemar las raíces de las plantas. Para resumir, regar plantas no es tan simple como parece. Cada planta tiene sus necesidades específicas de agua según su tipo, la estación del año, la ubicación y muchos otros factores. Así es. Lo importante es observar nuestras plantas y aprender a entender lo que necesitan. Con un poco de práctica, todos podemos tener plantas hermosas y saludables en casa. Exacto. Bueno, queridos oyentes, esperamos que estos consejos sobre cómo regar plantas les sean útiles. Recuerden que cuidar plantas es una actividad relajante y gratificante. Y muy beneficiosa para nuestra salud. Las plantas purifican el aire, nos dan oxígeno y nos conectan con la naturaleza. Así que anímense a tener plantas en casa y aprovechen todos estos beneficios. Muchas gracias por escucharnos hoy en Wow Spoken Spanish. Si tienen alguna pregunta sobre este tema o sugerencias para futuros episodios, no duden en dejarnos un comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto y feliz día a todos.